Ajá, muchachos. A ver, por acá es esta de acá. Ok. Ahí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Voy a verlo por acá, por la otra. Mensajes. Ok. Fíjense, chicos. Bueno, primero que nada, buenas noches. Vamos a comenzar hoy a tratar el módulo 2, que bueno, originalmente trataba sobre lo que era planificación y costos, pero bueno, en vista de que el profe Johnny tuvo inconvenientes con la programación de sus actividades, pues decidimos intercambiar los puestos, ¿no? Pero bueno, súper chévere porque en este módulo van a tener dos actividades de entrega de proyectos, entonces vamos a realizar esos documentos IFC que les van a servir a ustedes para desarrollar posteriormente lo que van a ver de planificación y costos con el profe. Entonces, pues, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Primero que nada, pues, agradecerles por estar acá. El módulo, pues, como ya les había dicho, trata de colaboración y comunicación en los proyectos BIM. Me gustaría saber si alguno de ustedes maneja algún concepto con respecto a esto o ha trabajado en proyectos colaborativos. Me gustaría escucharlo antes de que comencemos. A ver, están muy calladitos. A ver, Luan, ¿has trabajado en proyectos colaborativos? Buenas noches, sí. He trabajado en proyectos colaborativos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues fue la primera vez que viví experiencia BIM. Me costó al principio porque el tema de los conceptos y de los términos y los procesos, pero digamos que a raíz de eso y a raíz de que el profesor Johnny casi que, bueno, haga el curso porque si no, no vuelvo a trabajar con usted, entonces aquí estamos. Pero me ha sido de muy grato porque ya me he proyectado en cuanto a lo que mi empresa trabaja, que es el tema de construcción, remodelación, intervención de obras civiles. Prácticamente he visto muchas ventajas en lo que es la aplicación de metodología BIM. Ahorita estamos trabajando otro proyecto, apenas arrancando y pues he dado muchas orientaciones, sobre todo al cliente, para que podamos organizar un equipo interdisciplinario y podamos aplicar el proyecto a la metodología BIM. Entonces, bueno, ya estamos dando un paso ahí con respecto al cliente y al desarrollo del proyecto. Y posiblemente ese sea el proyecto que yo vaya a presentar como tesis. Ok, severísimo. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere decirnos su experiencia con respecto a la colaboración? Si conocen el principio, si han trabajado bajo el esquema. Bien, bueno. Antes de comenzar, muchachos, vamos a hablar un poquito, como para ponernos en contexto, de lo que es el desarrollo de los procesos o de los procedimientos constructivos, como estamos acostumbrados y todas las limitaciones técnicas que nosotros podemos ver en campo, porque, bueno, estoy segura que la mayoría de nosotros, si no es que todos, a lo largo de nuestro ejercicio profesional, pues nos hemos enfrentado a proyectos en donde, a pesar de que exista un personal altamente capacitado, existe poca colaboración o poca coordinación entre los equipos o los agentes involucrados en el proyecto. Y aparte de eso, existe una desorganización de la información. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos que la documentación técnica está incompleta, que la información está fragmentada en planos dispersos y que hay múltiples versiones de un mismo archivo y muchas veces las versiones se contradicen unas con las otras en cuanto a la información que contienen. Entonces, eso hace
que la información se preste para malentendidos, malinterpretaciones, y cuando se vaya a la etapa de ejecución, esto nos conlleva a tener errores, retrasos, retrabajo, y por ende tenemos un caos en ese proyecto. Entonces, eso nos hace entender a nosotros que no solamente debemos contar con herramientas o con capacidad profesional, sino que es muy importante que fundamentemos todos nuestros procesos en la colaboración. Luan está levantando la mano, adelante. Sí, quería comentarles que en una experiencia como residente de obra viví eso que tocas decir, como dicen en carne viva, ¿no? Una obra de envergadura, una clínica de alta complejidad en Colombia, Popayán, estamos hablando de unos 16 pisos. Desarrollaron toda la estructura, la losa era una losa pretensada, y cuando fueron a revisar para hacer todo el tema de los cerramientos, pues los volados entre el volado y el punto de apoyo estructural habían más de 3 metros. Entonces, si usaban la vitrina tradicional, tenían que reforzar toda la estructura. Y pues la solución por la que yo llegué a esa obra fue precisamente por el sistema que yo uso, un sistema liviano, pero el error fue precisamente del desarrollo de la obra, de la no coordinación entre las especialidades, entre el estructural, entre el director de la obra, entre el residente en ese momento. Y bueno, gracias a Dios que se dio porque logré llegar yo ahí, pero fueron esos detalles. Es correcto, y eso pasa precisamente por eso, porque en los equipos de proyecto estamos acostumbrados a trabajar de manera aislada. Casi siempre, o en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, hay fricciones entre los agentes involucrados en el proyecto, y eso hace que pues, cada quien tome sus decisiones, llegue a sus conclusiones sin informar al resto del equipo, y pues eso se traduce en errores de trabajo, sobrecostos. Entonces, es allí donde BIM nos muestra que tiene su gran valor en el desarrollo de estos procesos, no solamente como metodología, sino como un eje estratégico, porque él nos va a permitir, a través de un flujo ordenado de la información, poder llegar a desarrollar ese producto que es el modelo que funciona como una base de datos integrada de todo el ciclo de vida del proyecto, que nos va a servir para poder tomar decisiones fundamentadas en información confiable. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy. La clase se llama Estrategia de Colaboración en Proyectos BIM, y a lo largo del desarrollo de la clase vamos a ir viendo cómo se define, cuáles son sus pilares fundamentales, cómo se estructura, y vamos a ver algunos principios gerenciales que son importantes entenderlos para poder ver o pensar ya los proyectos en BIM desde una perspectiva gerencial. Porque lo que buscamos es eso, desarrollar ese pensamiento gerencial que nos ayude a poder analizar y responder ante cualquier situación que se presente y poder establecer de manera correcta esos procesos colaborativos y de comunicación en los proyectos. Entonces, lo primero que debemos entender qué es la colaboración. Cuando nosotros hablamos de colaboración en lo que es el contexto BIM, la entendemos no como reuniones de coordinación, reuniones de trabajo o el uso de una plataforma específica que nos permita centralizar la información. Estas son herramientas que forman parte del proceso de colaboración. Pero la colaboración en sí es un sistema vivo, como lo vemos acá, que nos permite compartir, coordinar y gestionar la información a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Es por eso que se dice que es vivo, porque nos acompaña desde el inicio del proyecto, pasando por el diseño, por la construcción, mantenimiento, operación, demolición, de construcción, según sea el caso. Y a través del uso de plataformas digitales en la nube, que se conocen como entorno común de datos, nosotros podemos llevar a cabo esa estructura de esa información para poder lograr estos tres aspectos: coordinar, compartir y gestionar la información de manera correcta.
Y lo que se busca no es compartir archivos solamente, sino poder llegar a crear una estructura de trabajo en donde podamos trabajar de manera simultánea y coordinada en esos modelos que nosotros vamos a desarrollar para poder llegar a ese producto esperado. Y ese producto esperado es ese modelo as-built con todos los requerimientos que nos ha exigido el cliente desde un principio, con toda la información y los requerimientos que están plasmados en el BED y con todos los requisitos exigidos por la ISO 19650. Entonces, como todo proceso, muchachos, la colaboración se fundamenta en 3 pilares muy importantes. El primero de ellos es la interoperabilidad, que no es más que la capacidad que tienen los distintos software especializados en lo que es el desarrollo de modelos BIM para intercambiar los datos sin generar pérdida de la información. Entonces, es muy importante que cuando nosotros escojamos un software para desarrollar nuestro proyecto, estemos al tanto de que el software tenga esa capacidad de interoperabilidad y que nosotros podamos, a pesar de que no estemos usando un archivo nativo en el software nativo que se realizó, podamos verlo, podamos compartirlo sin pérdida de esa información. Eso se logra a partir de lo que es el IFC, a partir de lo que es el BCF y todos esos formatos de intercambio de información que son abiertos. Y lo que se busca, o lo ideal sería que trabajemos bajo un esquema OpenBIM que nos permite, pues, intercambiar los datos y poder verificar, gestionar y compartir esa información sin necesidad de que los archivos se analicen o se revisen en ese formato nativo. Y bueno, eso es parte del caso práctico que vamos a entregar al final del módulo. Poco a poco vamos a ir viendo cómo escalar a ese nivel. El segundo pilar es el entorno común de datos, que es una plataforma en la nube que nos permite centralizar la información. Ella tiene una estructura de información, tiene estados de información, y esta va a ser manejada por un gestor de información. Creo que el profesor Johnny en la clase de tutoría que les dio, les explicó que el gestor de información está encargado de velar por la calidad de la información que se comparte y se aprueba dentro de SSDE. Bueno, y esa información tiene que ser clara, tiene que estar verificada, tiene que ser información confiable, tiene que estar actualizada en tiempo real. Y pues es bastante importante que cuando nosotros hacemos un trabajo colaborativo, tengamos como uno de los primeros requisitos una plataforma donde centralizar esa información y que esa sea accesible a todos los agentes involucrados en el proyecto para que todos estén enterados de lo que está sucediendo, de cómo se está desarrollando la información de ese proyecto. Y el tercer pilar fundamental son los flujos de trabajo colaborativo que se fundamentan en la federación de proyectos. Y la federación de proyectos no es más que el desarrollo de los diferentes modelos disciplinares pasados a un formato IFC o un formato BCF y que a través de una herramienta que nos permita la federación, como BIM-Visio, por ejemplo, como Navisworks, podamos integrarlas para buscar cuáles son las colisiones, cuáles son los problemas o las fallas que pueda estar presentando y poder solucionar esos problemas antes de la ejecución. Entonces, si vemos de manera general lo que es el concepto de la colaboración, es un proceso que nos va a permitir poder compartir, coordinar y gestionar la información durante todo el ciclo de vida del proyecto a través de un entorno común de datos que nos va a permitir poder gestionar de manera correcta la información que se va desarrollando en los modelos y garantizar la calidad del producto final o del producto esperado, que son esos modelos BIM del proyecto. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cómo vamos? Ok. Por favor, si tienen dudas, si tienen preguntas, comentarios, me pueden interrumpir. Hacemos la aclaratoria y continuamos, porque para mí es bastante importante que ustedes se vayan claros con la información, o si quieren hacer un comentario al respecto de lo que se está conversando, pues es bastante válido.
Aquí es un espacio abierto y pues todas las opiniones, todas las preguntas, todas las dudas son aceptadas. Ok, muchachos, entonces si nosotros analizamos lo que es el enfoque tradicional al que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en nuestra industria como protagonistas de nuestra industria de construcción, vemos que eso es un enfoque lineal, fragmentado con sus múltiples limitaciones, y BIM nos ofrece un enfoque integrado de colaboración. Y vemos que entonces estamos en un cambio de paradigma en la gestión de la información del proyecto. ¿Por qué? Porque ese enfoque integrado de colaboración nos va a permitir, con datos estructurados que pueden ser compartidos, que pueden ser gestionados, a favor de una toma de decisiones mejor informada. Y cuando nosotros tomamos decisiones en base a datos precisos, pues mejoramos la productividad, mejoramos la calidad de los proyectos, reducimos los de trabajo y por ende optimizamos los costos. Entonces vemos que ese cambio de paradigma nos indica que BIM y en este caso la colaboración, que es el corazón de la metodología, por decirlo de alguna manera, nos convierte todas esas palabras, toda esa información, toda esa documentación suelta en un lenguaje común de datos. Y cuando todos entendemos y nos alineamos a una misma visión o a un mismo objetivo estratégico, pues vamos a tener como resultado el éxito de los proyectos. Por acá tenemos lo que son los principios de colaboración en los proyectos BIM. Esto no lo van a encontrar por allá en ninguna bibliografía porque esto está desarrollado por mí en base a mi experiencia. Bueno, posteriormente tenemos un proyecto de Johnny Necar y yo de publicar esa bibliografía, pero bueno, por ahora les voy a enseñar acá. Tenemos un gráfico sobre los principios de colaboración BIM. Vemos que si nosotros analizamos desde una perspectiva gerencial lo que es el término colaboración, se nos convierte en un principio estructural. ¿Por qué? Porque la comunicación y la colaboración fundamentan el proceso BIM. Sin colaboración y comunicación no existe BIM. Por eso se dice que BIM es una metodología de trabajo colaborativo que integra personas, procesos y herramientas con el propósito de optimizar los proyectos. Entonces, fíjense, muchachos, que tenemos acá que los principios comienzan desde la estrategia organizacional. Y esa estrategia organizacional está orientada a lo que es establecer flujos de comunicación en el proyecto. Ese es el fundamento sólido de la colaboración en BIM. Y luego vemos que tenemos una fase tecnológica y una fase organizativa. Entonces, dentro de esa fase tecnológica, el primer principio importante para poder establecer ese flujo de comunicación y colaboración en los proyectos es establecer el uso de un lenguaje común de datos. Es decir, cómo vamos a nombrar los proyectos, cómo vamos a nombrar los diferentes archivos, cuál es el esquema o el estándar que vamos a seguir, cuáles son los niveles de detalles, cuál es el nivel de información. Todo esto que está contenido en el BED. Es por eso que la profesora Necari en un primer módulo les pidió esa actividad para que tuvieran un primer acercamiento con lo que es el corazón de la metodología. Y eso va de la mano con lo que es la definición de un entorno común de datos o un CDE, que es donde nosotros vamos a centralizar esa información y vamos a llevar un control de las versiones de esa información. Para que entiendan un poco mejor lo del uso del lenguaje común de datos y lo que con respecto a la metodología, yo tengo por acá un BEC, ahí están viendo el cambio de pantalla. Ok. Tengo acá un BEC de un proyecto. Vamos a ver por acá. Ya va, déjenme volverlo a copiar porque creo que no se copia. Disculpen un momento, acá está.
Ok, aquí tenemos, nomenclatura de familias. Esto es lo que se refiere a lo que nos referimos cuando decimos que debemos usar un lenguaje común de datos en el que todos podamos entender cómo se organiza la información dentro de lo que es el proyecto o la estructura de la información en BIM. Fíjense que esto es un proyecto de un máster. Es un proyecto de Perú y vemos que en este apartado del BEC tenemos una nomenclatura de la información, en este caso de las familias. Vemos que esa nomenclatura o ese lenguaje común de datos nos exige este formato. Ese formato puede ser un formato personalizado que lo tenga la organización o lo podemos establecer de acuerdo con lo establecido en la ISO 19650, que nos dice cuál es la nomenclatura que nosotros debemos seguir o el principio de nomenclatura de nombramiento de los archivos que debemos seguir. Entonces, fíjense, nos dice que esto acá es el nombre de la empresa, la disciplina que se está desarrollando, cuál es la subdisciplina y una breve descripción. Y vemos acá que dentro de lo que es la disciplina tenemos códigos para poder diferenciar cuál disciplina estamos desarrollando. Por ejemplo, este código para arquitectura, este para estructura, este para mecánica eléctrica, plomería. Fíjense que subdisciplinas, por ejemplo, entonces nos brindan un código. Este es para anotación, este es para la etiqueta, este es para topografía. Habitaciones, todo debe estar contenido en el BEC de esta manera para nosotros poder saber cuál es el lenguaje común de datos que vamos a utilizar, cómo vamos a nomenclar esos archivos y poder entender qué es lo que estamos desarrollando. Luego vemos que en el segundo escalón de la pirámide tenemos lo que es la interoperabilidad entre las plataformas y disciplinas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a empezar, ¿sí? ¿Quién está levantando la mano, Juan? Adelante. Una pregunta. Cuando se repiten ¿Sí? las disciplinas, por ejemplo, donde se repite tendría que colocarle uno ARQ, por ejemplo, 1 o 2, o colocar un código. ¿Te refieres al caso de que, por ejemplo, te refieres al caso de que, por ejemplo, tengamos 3 modeladores, uno está modelando mobiliario, otro está modelando, no sé, acabados, y otro está modelando, no sé, otra cosa, arquitectura? Haz eso. Exactamente, que se repite varias cosas. Okay. Ok, en ese caso tú colocas la nomenclatura o la abreviatura de la especialidad, que es arquitectura, colocas un slash y ahí colocas si es mobiliario, MOB, si es acabados, eso va con lo que está establecido en el BEC. La nomenclatura la pueden buscar en la ISO 19650 y lo que tienen es que hacerle. Por ejemplo, mi subproyecto es arquitectura mobiliario, le hago un slash y le coloco el código de que eso es inmobiliario. Ok, gracias. De todas maneras, cuando nosotros estamos trabajando en Revit, ya vimos que nosotros manejamos todo con subproyectos y no es necesario generar múltiples archivos, sino que nos vamos cambiando de subproyectos. Ok. Vale. Ok, entonces tenemos lo que es la interoperabilidad entre las plataformas y disciplinas, y les comentaba que cuando nosotros vamos a comenzar con la implementación de un proceso BIM, bien sea en un proyecto o en una organización, lo primero o lo fundamental es evaluar si los software o las herramientas de modelado y de coordinación que nosotros vamos a utilizar tienen esa capacidad de interoperabilidad. ¿Por qué? Porque la idea es que el trabajo se desarrolle bajo un esquema abierto, bajo transparencia, que todos los involucrados en el proyecto estén enterados de lo que está sucediendo, y lo importante es que la información no tenga barreras. Entonces vemos que eso forma parte de lo que es la fase tecnológica. Y luego que tenemos este fundamento, pues sí podemos escalar a lo que es la fase organizativa. Un aspecto muy importante, y yo siempre he considerado que esto es un aspecto crítico, aunque muchas veces no se tome en cuenta, se pase por alto, es definir claramente los roles y las responsabilidades dentro de un proyecto BIM. ¿Por qué? Porque es muy importante nosotros saber cuál es el límite de actuación que tenemos.
es muy importante crear una estructura de trabajo o de tareas para cada rol involucrado para saber, primero, cuál es la jerarquía de la información, cuál es el flujo de la información y en el caso de que se presente una determinada situación en un proyecto, saber a quién vamos a acudir para poder solventarla. Digo que es un aspecto crítico porque he vivido experiencias en donde no hay un rol definido, todos hacen de todo, cuando se presenta una situación uno le echa la culpa al otro y al final eso genera un fracaso del proyecto. Entonces, el proyecto, la mayoría de los proyectos de implementación BIM, cuando no tienen esos criterios claros, se quedan acá, en la fase tecnológica. Adquieren tecnología, simplemente es un experimento tecnológico de uso de software y no tienen las ventajas competitivas que le brinda la metodología. Entonces, para la definición clara de roles y responsabilidades, vamos a utilizar herramientas como la matriz RACI, que lo vamos a ver más adelante, de hecho tienen una actividad con respecto a ello, y allí podemos ver cuál es el responsable, en qué tiempo, y de qué se va a encargar cada persona. La integración temprana de todos los actores también es un aspecto muy importante porque mientras más temprano se integre el cliente y el equipo de proyecto en lo que es la colaboración y comunicación, más clara, más precisa y más transparente va a ser la información. Entonces, por eso es que el siguiente escalón es transparencia y confiabilidad de la información. El gestor de la información siempre debe supervisar que toda la información que esté centralizada en el entorno común de datos sea información confiable, sean las últimas versiones, sea información que está aprobada, que está validada, que está verificada, porque a partir de esa información es que vamos a tomar las decisiones en función del proyecto que estamos desarrollando. Y cuando nosotros hacemos una integración temprana de todos los actores y garantizamos que esa información sea transparente y precisa, se crea una cultura de cooperación y responsabilidad compartida dentro del proyecto. Cuando nosotros tenemos todos estos escalones superados, vemos que en la cima está lo que es la coordinación y la revisión continua de los modelos y entregables. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar actualizando la información, alimentando ese modelo y velando porque la coordinación de los archivos en el proyecto se desarrolle de la manera correcta. Cuando vemos esto acá, entonces vemos que esto forma parte ya de lo que es la planificación estratégica. ¿Por qué? Porque como ya les había mencionado, en base a toda la información transparente, confiable y precisa que estamos desarrollando en esos modelos de información, podemos tomar decisiones estratégicas. Y cuando nosotros hemos alcanzado la cima de estos principios de colaboración, hemos adquirido capacidades y vamos a alcanzar una madurez dentro del proceso. Y esa madurez nos conlleva a un control avanzado de la información. Si lo vemos desde un punto de vista estratégico y organizacional, vemos entonces que cuando hablamos de lo que es la estrategia organizacional, nos estamos refiriendo a la definición clara de los canales de comunicación, los protocolos internos que va a llevar la empresa. Dentro de esos protocolos está el BEC, el EIR, el esquema ISO 19650, el uso del lenguaje común de datos, que ya lo vimos, que nos va a facilitar la integración de todas las áreas, el desarrollo de toda la documentación dentro de ese entorno digital. Y vamos a garantizar lo que es la interoperabilidad entre plataformas y disciplinas a través de la compatibilidad de procedimientos como la inclusión del IFC, el BCF, y vamos a poder aprovechar las herramientas tecnológicas al máximo. Si nos vamos a lo que es la planificación estratégica, que corresponde a una fase organizativa, vemos que cuando nosotros definimos claramente los roles y responsabilidades en un proyecto, facilitamos el flujo de trabajo y ese flujo de trabajo es estructurado y organizado. La integración temprana de todos los actores, la transparencia de la confiabilidad de la información y la cultura de la cooperación, lo que nos va a ayudar es a generar sinergia entre departamentos, a tener
una comunicación transversal entre los departamentos involucrados en el desarrollo del proyecto. Garantizar que la información sea fiable, que esté actualizada. Y el aspecto que se podría decir que es el resultado de todos esos principios de colaboración, que es la coordinación, que nos va a asegurar que todos los proyectos, todos los archivos, todos los modelos y la información que contiene cumpla con los estándares de calidad y que cumpla con los requerimientos del cliente y con la hoja de ruta que hemos establecido, que va a ser nuestro BEC. Y es muy importante que cuando ya hemos alcanzado esa coordinación, establezcamos rutinas de revisión periódica, un control de cambio y una auditoría interna de esa información para que siempre esa información esté actualizada y sea confiable. ¿Cómo vamos hasta aquí? Quiero escucharlos. A ver, ¿quién está por aquí? Una pregunta. Sí. En lo que es la parte colaborativa, cuando estamos en obra, en obra está el director de obra, que es digamos, el que se encarga de dirigir todo el proyecto. Tenemos al coordinador, tenemos al project manager, todo ese equipo multidisciplinario de la metodología BIM viene siendo como un equipo adicional de apoyo al desarrollo de la obra. O de alguna manera ese equipo multidisciplinario BIM puede empezar a sustituir la dirección de la obra y asumir esa dirección. A ver, bueno, gracias por la pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Creo que el profe Johnny también se los había explicado, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Los equipos BIM o los roles y responsabilidades BIM no son un cargo, es una estructura de tareas que vamos a tener dentro de un proyecto. Es decir, que el flujo del trabajo constructivo y los agentes que van a estar involucrados siempre va a ser el mismo. No es que vamos a cambiar, que vamos a integrar más personas, es que nosotros vamos a asumir una estructura de actividades o de tareas que vamos a ejecutar dentro de ese proyecto, ¿sí? Ok, a ver quién más está por aquí, quién no los he escuchado. A ver, William, ¿qué opinas? ¿Cómo vamos hasta ahora? Va todo bien, pero quiero justamente como la pregunta que está haciendo el compañero Luan, ¿verdad? Y creo que todos tienen esa duda, pero les da como miedo preguntar. ¿El equipo BIM va a sustituir al residente? No, para nada. Como les decía, el equipo BIM, o sea, vamos a suponer que nosotros estamos en un proyecto y vamos a hacer el desarrollo del trabajo bajo el esquema BIM. Entonces, nosotros vamos a hacer como que en la fase de diseño nos vamos a encargar de desarrollar todos los modelos para que posteriormente los constructores ejecuten esa información, ese modelo, ese proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Asumir una estructura de actividades, unas responsabilidades dentro del proyecto para poder garantizar que se desarrollen esos modelos y luego sí, eso pasa a la etapa de ejecución y allí entra el flujo de trabajo tradicional. Obviamente tiene que haber un information manager que sea el puente entre la traducción del trabajo en campo y lo que nosotros estamos desarrollando en la metodología. A ver, Luan. Dale, Dayana. Yo voy después de Dayana. No, bueno, creo que ya al final lo terminó diciendo. Es como en lo que yo entiendo, son dos oficinas. En una produzco el proyecto y elaboro toda la estrategia con la que se va a construir el proyecto. Y en el proceso constructivo está la oficina de enlace entre los que producen el proyecto y entre los que están en obra. Tiene que haber una oficina intermedia que va a mediar entre las dos cosas. Inclusive aquí no existe esa oficina intermedia como tal. Existe, por decir, un programa, una plataforma que se llama, por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo, una que se llama HostPro,
los que producen el proyecto la cargan allí y los que ejecutan el proyecto, ellos son como unos administradores que no son físicos, sino es una plataforma. Entonces, usted al final terminó, antes de, por eso quité la mano, terminó respondiendo lo que yo estoy diciendo. De todas maneras, ahorita cuando veamos lo vamos a entender mejor, ¿sí, Luan? Bueno, mira, ahora te planteo otra situación, una situación también que yo viví. Hablamos de un macroproyecto, ¿okay? Un proyecto grande. Cuando en este tipo de proyectos tenemos todo lo que es la parte de ejecución de obra, tenemos control de calidad y tenemos lo que llaman oficina técnica. Entonces yo te estoy escuchando todo lo que es el trabajo colaborativo y esas diferentes especialidades que se tienen que unificar para poder generar y dar la eficiencia que da la metodología BIM. Tuve la experiencia de trabajar en una oficina técnica y en la oficina técnica había un especialista por cada área que el proyecto requería. Y si requería un profesional adicional a destiempo en un momento determinado de la ejecución de la obra, se pagaba por horas extras. Entonces, yo quería hacer una pregunta. Basado en este ejemplo que sea un macro proyecto, si yo tengo mi oficina y tengo un equipo multidisciplinario aplicando metodología BIM, ese equipo pudiese ofrecerse como una oficina técnica de un macroproyecto, porque es llevar la secuencia y prácticamente lo que nosotros hacíamos en la oficina técnica era eso, o sea, actualizaciones, las observaciones en obra, todo lo que era la parte del proyecto como tal, llevar control de calidad, seguimiento. Entonces, yo te estaba escuchando esta introducción que hiciste y yo me fui de una vez a mi recuerdo y decía, bueno, esto es prácticamente lo que yo hice en la oficina técnica en el desarrollo del proyecto de la producción cúmputa. Entonces, pues, se pudiese aplicar directamente, ¿no? O sea, creo que la metodología ahí calza perfectamente. Pero te me estás adelantando mucho. Ahorita vamos a llegar allá. Ahorita vamos a llegar allá porque ahorita vamos a ver lo que es los roles y responsabilidades y cuáles son los que van a estar involucrados en un proyecto pequeño y cómo es la estructura cuando es un proyecto grande. Pero gracias, Luan, gracias por la participación. Ok, muchachos. Luego tenemos que en relación a lo que son estos fines estratégicos y organizacionales de la colaboración, que dijimos anteriormente que cuando llegamos a la cima, que es la coordinación, pues ya hemos adquirido una madurez en el proyecto, pues de allí es que View y Richard pues crean este triángulo de niveles de madurez para poder describir esos grados de progresión de la colaboración y el intercambio de la información en los proyectos. Fíjense que cuando nosotros ya llegamos a escalar en un nivel de coordinación con un control avanzado, pues ya hemos adquirido la capacidad para estar en un nivel de madurez 3, donde vamos a tener un modelo interoperable, donde vamos a trabajar bajo el esquema abierto de BIM, bajo la ISO 19650 con el estándar IFC. Vamos a contar con interoperabilidad de los datos y esa información debe estar centralizada y garantizar una integración completa. Entonces, esto es como que una manera más gráfica de entender esos principios. Y entonces eso lo que nos dice es que a través de el establecimiento de estándares podemos desarrollar colaboración y procesos BIM que nos van a permitir obtener como resultado modelos con información gráfica y no gráfica que nos van a acompañar en la gestión de todo el ciclo de vida del proyecto. Es por eso que desde un inicio hemos mencionado que la colaboración es un sistema BIM. Y si vemos esto en relación con esos principios de una manera más puntual, vemos que lo que es la comunicación clara y constante nos va a garantizar un flujo de información, nos va a permitir definir canales de comunicación y evitar la pérdida de la misma.
El uso del lenguaje común de datos, el uso de un entorno común de datos nos va a permitir estandarizar esa información y asegurar la confiabilidad de la información. Y cuando esa información es confiable, pues lógicamente vamos a reducir los errores en el trabajo. La interoperabilidad entre las plataformas nos va a permitir una colaboración sin barreras tecnológicas, como lo mencionábamos anteriormente. La definición clara de roles y responsabilidades para alinear los objetivos individuales de los agentes involucrados hacia los objetivos corporativos. Y la coordinación que nos va a garantizar calidad, mejora continua, aprendizaje organizacional y asegurar que se cumpla con los estándares, con el presupuesto y con los plazos establecidos. Y luego viene el tema de Luan. Tenemos acá los roles y responsabilidades BIM. Fíjense que cuando nosotros estamos analizando lo que es la ISO 19650, que es la norma que nos estandariza o que nos rige, cuáles son los procedimientos y cómo es la estructura y la organización de la información en todo lo que es el proceso BIM, y nos vamos a lo que es la parte 1 de la ISO, la cláusula 10 específicamente. Allí no se nos indica o no se define de manera puntual lo que son el BIM Manager, el coordinador, el modelador, sino que ellos nos indican que debe haber un adjudicador, un adjudicatario principal y los adjudicatarios secundarios. Entonces, hay una persona que exige los requisitos de la información, otra que planifica y otra que ejecuta. Entonces, de esta manera, como está acá, está el esquema de responsabilidades en los actores BIM. ¿Qué hace la comunidad internacional para poder darle un nombre a cada uno de esos roles y poder crear un esquema de responsabilidades para poder que cada involucrado en el proyecto tenga un papel o un protagonismo dentro de ese proyecto, hacer esto que está acá? Nombrar a una persona en la organización BIM Manager, nombrar coordinadores, modeladores y supervisores. Entonces vemos que el BIM Manager es un estratega que se va a encargar de, como su nombre lo dice, planificar e idear todas las estrategias de implementación dentro de la metodología. Y se va a encargar de analizar cómo se va a llevar a cabo la estandarización y la implementación de los procesos. Luego tenemos lo que es el coordinador BIM, que nos sirve como un puente técnico entre la estrategia y la producción de la información. ¿Por qué? Porque él va a garantizar que toda la información que produzcan los modeladores esté apegada a los requisitos del cliente y al BED establecidos por el BIM Manager. Luego tenemos lo que es el modelador, que son los productores de la información, son los que se encargan de los modelos, y tenemos un supervisor de calidad que por lo general está colocado allí de manera externa al equipo BIM, que representa al cliente y que se encarga del control de calidad de esa producción de información que se está llevando a cabo, que garantiza o que vela porque esos modelos BIM y esa estrategia que se está llevando a cabo, que se está desarrollando, cumpla con los requisitos que están exigidos en el EIR por el cliente. Y si lo vemos acá en proyectos de gran envergadura, que era lo que estaba mencionando Luan, tenemos otros actores, ¿sí? Vemos que tenemos el BIM Manager y vamos a tener un coordinador general que se llama en este caso Head of BIM y que es un coordinador de dedicación exclusiva que se va a encargar de informar sobre las actividades o las rendiciones de cuentas que van a hacer los coordinadores por especialidades. Tenemos un coordinador de arquitectura, tenemos los information managers, los modeladores, los especialistas, los gestores de contenido, y lo mismo sucede con las otras especialidades. Y bueno, vemos acá que por lo menos en el caso de la especialidad de estructura, a pesar de que vamos a tener proyectistas de estructura, es importante contar con calculistas estructurales, con modeladores especializados en esa área, con los operadores
y al igual que lo que es el MEC, con gestores de contenido que estén relacionados con esta área. Si nos vamos un momento hacia atrás, cuando tenemos proyectos pequeños, a veces vamos a contar solamente con la figura del BIM Manager, los modeladores y el supervisor, o en el caso de que no haya BIM Manager, muchas veces vamos a contar con un coordinador, los modeladores y el supervisor, o con un consultor BIM que es un agente externo al equipo de proyecto. Y cuando estamos en proyectos de gran envergadura, pues esta es la estructura, como la estructura tipo que se debe seguir. ¿Por qué? Porque debemos garantizar que existe una correcta coordinación y es por eso que tenemos un coordinador general y un coordinador por cada una de las disciplinas. Ahora sí, Luan. Disculpa, nombraste operadores. ¿Quiénes son esos? Los operadores son los que se van a encargar de generar, por ejemplo, los modelos, los planos, los cómputos extraídos de la información de los modelos. Cuando hay equipos de proyectos muy grandes, que son proyectos muy grandes, esta figura está presente. Si no, pues es una actividad que hacen los modeladores. Ah, ok, entonces por la cantidad de trabajo que sale a la luz Es correcto. Es correcto. Y bueno, si lo vemos desde el punto de vista del marco ISO 19650, vemos que todo parte del cliente que nos va a establecer unos requisitos que vamos a plasmar en el EIR. El BIM Manager va a traducir esa información y la va a transformar en lo que es el BED, que va a contener los requisitos y la estrategia que vamos a seguir. Luego, ese BED va a ser analizado por el coordinador y junto con el BIM Manager y los modeladores se van a encargar de ejecutar esa estrategia. Y los modeladores, en base a esa información, a esa estrategia que se ha creado en el BED, van a comenzar a generar la información que va a representar los que son los entregables del proyecto. ¿Y qué son los entregables del proyecto? Los modelos, los planos, la documentación técnica. Y vemos que está la figura del supervisor envolviendo todo el esquema para que, ¿por qué? Porque él se encarga de velar que esto que está acá, que es este entregable, cumpla con estos requisitos y con estos requisitos. Luego, tenemos un aspecto muy importante que es las estrategias de colaboración efectiva para garantizar que esos equipos trabajen de manera multidisciplinaria. Les comentaba al inicio que tenemos una herramienta que nos permite poder definir una estructura clara de roles y responsabilidades y esa es la matriz RACI. Vemos acá que tenemos dentro de la matriz los responsables, que son aquellos encargados de desarrollar los entregables, tenemos los consultados que aprueban los criterios técnicos o la información, tenemos acá los asesores que asumen la autoridad para la rendición de la cuenta y los informados que deben estar al tanto de todo el proceso de resultado. ¿Eso cómo se come? A ver, tenemos, por ejemplo, acá una matriz RACI, tenemos en el caso acá de lo que es la gestión de documentos, gestión, por ejemplo, del desarrollo del proyecto. Entonces tenemos que para ese nivel de información tenemos las actividades, documentación técnica, planos, memorias y calidad de organización. Entonces vemos acá que dentro de la matriz RACI simplemente lo que vamos es a buscar el responsable, en este caso el proyectista BIM, es el responsable de generar esto, que serían los operadores que vimos en el esquema anterior. Por ejemplo, calidad y organización, perdón. Entonces, aquí vemos los responsables. Entonces, lo que hacemos es crear, como vemos acá, una estructura de tareas por niveles de información y a partir de esos niveles de información, colocar cuáles son las subactividades y cuáles son los responsables. ¿Quién debe ser el responsable? ¿Quién debe ser el informado? Y quién debe aprobar ese flujo de información. Entonces, por eso es que vemos que los pasos para crear esa matriz es, en primer lugar, identificar los procesos o las tareas, identificar los roles y, bueno, estructurar esta matriz que vemos acá.
¿Cuáles son las ventajas de esa matriz? La claridad funcional, la trazabilidad de los datos, nos va a permitir gestionar riesgos en torno a lo que es la comunicación y la colaboración y lo que es el desarrollo de la coordinación. Transparencia contractual, un control en el flujo de la información y poder realizar la integración en la documentación. Y es muy importante que esto también esté contenido en el BED para saber cuál es la estructura de responsabilidades que va a tener cada uno. Luego tenemos lo que es la implementación del entorno común de datos robusto, y para que esa plataforma que nos va a permitir centralizar la información sea robusta, debe ser de fácil acceso, debe tener seguridad de información, debe permitir un control de las versiones de los archivos y tener una estructura que nos permita garantizar los estados de la información, porque no toda la información que se va generando la necesita ver el cliente. Entonces vemos que tenemos, por ejemplo, dentro de los criterios técnicos para lo que es la elección del CDE, primero definir los objetivos y alcance que va a tener nuestro proyecto para saber cuál es la plataforma que más se adapta a lo que estamos desarrollando. Luego, contar con una estandarización de los datos, seleccionar la plataforma tecnológica y garantizar que esa plataforma nos permita una seguridad en la información. Luego, importantísimo, contar con un flujo de trabajos y procesos. Si vemos acá, siempre vamos a comenzar con un uso BIM. En el caso de la coordinación y la colaboración efectiva, tenemos que ese uso BIM o esa entrada es la coordinación de la información entre disciplinas, y el objetivo es reducir errores, omitir trabajo y gestionar las interferencias. Entonces tenemos acá ese mapa de procesos que nos dice que vamos a desarrollar el diseño en base a unas actividades, luego vamos a federar ese modelo, vamos a hacer la coordinación, la gestión de la información, y esa federación nos va a permitir poder realizar un reporte de interferencias. Si existen colisiones o interferencias entre los archivos contenidos en los modelos, hacemos la actualización, hacemos la corrección, actualizamos el modelo y vamos a tener un modelo ya final que va a representar nuestro entregable. Y cuando hablamos de lo que es los flujos de procesos dentro del CDE, se refiere a la estructura de la información. Tenemos estados de información como lo vemos acá, estado en proceso, compartido, publicado y archivado. Publicado es lo que ve el cliente y archivado es lo que ya está aprobado para la ejecución. Esto no me voy a detener ahorita a explicarlo porque en la próxima clase vamos a ver cuáles son los estados de información y cómo vamos a hacer eso dentro de lo que es el CDE. Otro aspecto muy importante dentro de la colaboración efectiva es definir las estrategias de comunicación y las estrategias de consolidación de la información. ¿Por qué? Porque debemos saber cuál es el flujo de trabajo que vamos a desarrollar. Si vamos a desarrollar un modelo integrado que consiste en un archivo donde va a estar integrado todas las especialidades, o si vamos a realizar un modelo federado. Particularmente, pues yo he visto que en los proyectos en los que he estado, trabajan con federación de archivos, desarrollan los modelos, los llevan a un IFC y después se hace la federación para realizar lo que es la coordinación y la revisión de interferencias. Entonces, para poder colaborar de manera efectiva, pues tenemos que definir cuál es la estrategia de modelado y federación de archivos que vamos a seguir. Otro aspecto importante, la revisión, el control de calidad y las auditorías. Es muy importante que nosotros siempre hagamos una revisión de esa información que está contenida en el CDE, que las carpetas cumplan con la jerarquía, que cumplan con la nomenclatura, que exista un flujo lineal de la información y que esté cumpliendo con las normas y los estándares para garantizar una calidad de la información y a partir de allí, pues sí, generar los respectivos reportes. Y bueno, muchachos, en síntesis, pues hoy hemos aprendido que la colaboración se logra combinando tres aspectos fundamentales. ¿Cuáles son esos tres aspectos fundamentales? A ver.
A ver, Juan. La comunicación. Ok, esos tres aspectos fundamentales es la integración de lo que tenemos acá, personas, procesos y herramientas a partir de una estructura clara de responsabilidades que incluye lo que serían las personas, protocolos estandarizados e interoperables, que son los procesos, y entornos digitales seguros y transparentes, que son las herramientas para garantizar un flujo ordenado de la información, para garantizar una comunicación fluida, como lo decía Juan, y para garantizar que todo ese proceso de colaboración y coordinación multidisciplinaria nos permita alcanzar un resultado exitoso. Y ese resultado exitoso es generar entregables, generar modelos que me permitan poder contar con una base de datos precisa para poder tomar decisiones en pro del beneficio del proyecto. Y sobre todo, pues, vemos que es un sistema vivo que hemos dicho que nos acompaña desde el inicio, pero es muy importante, sobre todo en lo que es la etapa de operación y mantenimiento, porque cuando nosotros estamos trabajando en esa fase del ciclo de vida del proyecto, bajo el esquema de lo que es la metodología BIM, pues es a partir de esos datos y de esa información contenida en ese modelo que nosotros vamos a establecer una planificación estratégica y que vamos a tomar decisiones en pro de lo que es la gestión del activo. Entonces, muchachos, ¿cómo estamos hasta acá? No los oigo. William. William está muy callado. No, todo está claro, excepto algo. Ajá, adelante. Es un proyecto federado. Ok. Un proyecto federado es un proyecto en donde yo voy a integrar todas las disciplinas del proyecto. Es decir, ya déjenme colocar acá. ¿Qué están viendo ahí? Están viendo la plataforma. Ok. Por ejemplo, desarrollamos el modelo. Llevamos esos modelos a lo que es el archivo IFC o BCF, que dependiendo del ciclo de vida, de la fase del ciclo de vida en la que ya vayamos a trabajar. Generalmente, cuando nosotros estamos en mantenimiento usamos BCF, cuando estamos en las otras fases de los proyectos usamos IFC. A mí particularmente me gusta usar más IFC porque me parece que es más completo y no me genera pérdida de información cuando lo sé desarrollar de manera correcta. Después nosotros agarramos una plataforma, por ejemplo, un BIM Vision, si solamente quiero tener una visión general del proyecto, utilizo un visor como BIM Vision y allí voy a integrar esos modelos y eso es mi modelo federado, un modelo donde tengo integradas todas las disciplinas. Y también lo puedo hacer con Navisworks, integrar todas las disciplinas, federar el modelo, la integración de todas las disciplinas se llama federar el modelo y a partir de allí puedes analizar las colisiones, las interferencias, eso es lo que es un modelo federado. Y un modelo integrado, pues es un archivo en donde están contenidas todas las disciplinas del proyecto desde el inicio. Gracias. Vale, muchachos. Entonces, vamos para mostrarles un momento acá en la plataforma. Tienen unas actividades. Por ahí me dicen a mí que yo soy muy fastidiosa con las actividades, porque es que yo necesito saber que de verdad están entendiendo la información, porque una cosa es lo teórico y otra cosa es lo práctico, ¿no? Entonces, acá en la plataforma tienen... Primero que nada, una encuesta que por favor necesito que la respondan para nosotros poder sacar unas estadísticas posteriormente con respecto a lo que es este módulo de colaboración.
Tienen acá una carpeta con la bibliografía sugerida. Allí tienen artículos, tienen un fragmento de un libro y tienen alguna información que los puede ayudar a fundamentar o a poder complementar la información de la clase. Tienen acá el archivo con lo que vimos hoy, lo que es la estrategia de colaboración, y tienen acá una primera actividad práctica. Esa actividad práctica, vamos a entrar allí, ok. Esa actividad práctica consiste en la creación de una matriz RACI. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes, creo que todos los equipos son de 5 y solamente hay uno de 3. Ustedes van a tomar cada uno dentro de su equipo un rol en el equipo BIM. Por ejemplo, uno va a ser el coordinador, otro va a ser el BIM manager, otros van a ser los modeladores, otros van a ser los supervisores, y van a crear un esquema de actividades que ustedes consideren que deba llevar el modelado de arquitectura, la revisión de interferencia, esto que está acá. Y a partir de esa estructura de actividades, ustedes van a crear la tablita en donde van a decir cuál rol va a ser el responsable de qué. Para eso tienen acá mismo en la actividad, tienen una plantilla donde van a realizar la tabla. Luego, muchachos, tienen por acá abajo, bueno, esto todavía ustedes no lo pueden ver, pero tienen por acá abajo, en la clase número 3, les dejé abierto esto que dice acá, primera entrega de proyectos de modelos de especialidades y preparación del CDI. Para el miércoles, por favor, necesito, para el miércoles más tardar lunes, que tengan definido un proyecto, pueden ser un CAD, pueden ser un modelo que ustedes ya tengan por allí realizado, porque vamos a tomar los miércoles, la mitad de los miércoles, para ir desarrollando ese proyecto e ir avanzando para que cuando ustedes lleguen con el profe Johnny ya tengan su IFC creado. Y vamos a ver cómo se utiliza el CDE para ir como que acompañándolos en el desarrollo de los modelos. Si, por ejemplo, tienen un modelo o un proyecto de una vivienda y solamente tienen una planta, les funciona perfecto, porque lo que hacemos es la modificación de colocarle las escaleras y nos duplicamos esa planta tipo hacia los otros niveles y allí tenemos ese proyecto realizado. Entonces, por eso se los dejé acá abierto para que ustedes vayan, para que estén pendientes de eso. Entonces, la primera entrega, tenemos que tener en la primera entrega del proyecto, lo ideal sería que tengamos todas las especialidades modeladas, pero al menos arquitectura y estructura, y el CDE. Y tienen una entrega final, que es la entrega final del caso práctico, que es el modelo federado. Vamos a federar el modelo y vamos a hacer esos IFC. Entonces, para que ustedes vayan estando al tanto de eso, para que vayan buscando la información, miércoles y lunes podemos discutir los proyectos, a ver qué modificaciones le podemos hacer, y aprovechamos entonces los lunes para ver lo que es referente a teoría, y los miércoles para ir guiándolos en la práctica para que ustedes vayan desarrollando sus proyectos. Entonces, no sé si hasta ahora tienen preguntas o comentarios. Sí, Ricardo, adelante. Ingeniero, buenas noches. A ver si me quedó claro lo del proyecto, ¿sí? El miércoles, cada grupo pues debe tener ya el proyecto, lo que se va a hacer de proyecto como tal, ¿sí? Y todos los miércoles se va a ir avanzando sobre eso, ¿sí? Hasta la entrega final. Correcto. Es correcto. Y la otra entrega que usted menciona es sobre... Ok, la primera entrega, la primera tareita que tienen acá es crear la matriz. Y la última entrega, la entrega final, no es más que llevar esto que nosotros vamos a hacer en esta primera entrega en Revit, lo vamos a llevar al IFC para federarlo y esa va a ser la entrega final.
Ok, gracias. A su orden. ¿Alguien más? A ver, profesor Noel, ¿tiene comentarios? No. ¿Todo bien? Vamos encaminados. Ok, Gerardo. Gerardo ahí está calladito. Hola, por aquí estoy, todo bien. Todo Aquí chévere. leyendo las actividades. Ah, ok. La matriz RASI que hay que hacer. Algunas son, sí. No, por ahora, pues no hay duda, ¿no? Vamos a involucrarlo para arrancar. Perfecto. A ver quién más está por aquí, que yo siempre escucho los mismos. Hay uno que no. A ver, José Luis, yo como que nunca lo he escuchado. Bueno, muchachos, entonces si no hay dudas, dejamos así hasta acá. Ah, José Luis, adelante. Comentarios, dudas. Bueno, creo que no se escucha. Si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces hasta aquí la clase de hoy y nos veríamos el miércoles para revisar los proyectos y ver cómo vamos a comenzar a abordar el tema. Bueno, muchas gracias. Que pasen Bueno, feliz. gracias a ustedes, que descansen. Muchas gracias. Hay que procesarla primero. Ok. Hay que leerla y yo creo que ahí sí Bueno, se puede. de todas